Hallo Leute, hier ist mein Video. Perfect versus Präteritum. Good. Muy bien. Aquí tenemos una línea del tiempo donde yo les voy a explicar algo que es súper importante en alemán y que probablemente muchos de ustedes se pregunten. ¿Cuál es la diferencia entre el perfect y el Präteritum? Primero que nada vamos a aclarar un punto súper importante, ¿ok? Aunque ustedes tal vez no conozcan a la perfección su idioma, que es el español, pues quiero decirles que en efecto, en español hay una diferencia de cuando usamos el pretérito y el pretérito perfecto. En inglés también hay una diferencia, pero en alemán no. No como en inglés, ni en español, ni en portugués, ni en francés. El alemán funciona muy diferente y es por eso que hice este video para aclarar esta duda. Veamos. El perfect generalmente en inglés tiene una repercusión en el presente. En alemán no. Que quede claro. Perfect y Präteritum no tienen nada que ver con esto. Muy bien, la línea del tiempo está aquí. Presence, ya la conocemos, sabemos que esto es el presente. Y esto significa jetzt, ahora, und heute. Es algo que estamos haciendo en este momento. Después, si nos vamos hacia atrás, tenemos die Vergangenheit, que es el pasado. Hay dos más, pero ahorita no lo vamos a ver. Ahorita vamos a tocar solamente el tema del perfect y del Präteritum. El perfect y el Präteritum son dos tiempos verbales que están en el pasado. No repercuten ni tienen nada que ver con el presente. Así que eso, sáquenlo de sus mentes. ¿Ok? Bueno, dicho esto, voy a continuar. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿cuándo usamos entonces o cuál es la diferencia entre el perfect y el Präteritum? Súper fácil, chicos. Nosotros usamos el perfect. Se usa el perfect en alemán cuando estamos hablando. Sprechen, ¿ok? Cuando nosotros estamos hablando con alguien, que yo te voy a contar qué fue lo que hice ayer, las vacaciones pasadas, la Navidad, lo que me acaba de pasar ahorita que acabo de estar en la calle, entonces yo voy a usar el perfect. Este es el que voy a utilizar. Y también, pues obviamente, en diálogos. Diálogos de algún cuento, por ejemplo. Entonces la princesa dijo algo, cualquier cosa, ¿no? Vamos a usar el perfect. En alguna novela que estén leyendo, que esté un diálogo entre los personajes, vamos a utilizar el perfect, ¿ok? Bueno, ¿cuándo utilizamos el Präteritum? El Präteritum lo vamos a usar con la literatura. Literatura. Y pues con los cuentos. Märchen. Märchen son como los cuentos, donde hay princesas y sapos, y no sé, mariposas, unicornios, bla, bla, bla. Eso, ¿ok? Entonces, el Präteritum lo vamos a usar principalmente en la literatura y pues en los cuentos, ¿ok? Y el perfect lo vamos a usar cuando hablamos en el sistema hablado o cuando en la literatura hay algún diálogo. Pero aquí pongan mucho ojo. El Präteritum se usa para hablar, pero solamente con ¿qué verbos? Haben, sein, Modalverben y otros verbos que también son típicos de usarse porque así es la cosmovisión del alemán, así es como se usa. Y pues nosotros es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, a ver, entonces vamos a hacer otra vez todo. En alemán, ahorita vamos a utilizar dos, o conocemos dos
tiempos en el pasado. Präteritum und Perfekt. Entre ellos, realmente en significación, no hay una diferencia, ¿ok? Pero cuando utilizamos el perfect, lo usamos normalmente para hablar. Cuando vamos a contar algo que nos pasó o cualquier cosa que queramos hablar, va a ser así. O en los diálogos de la literatura, en novelas, lo que sea. El Präteritum es más literario. Ajá. En cualquier libro, o la mayoría de los libros que ustedes agarren, cuentos infantiles, vamos a encontrar esta manera. Suena muy literario. Ajá. Y solamente el haben, sein, modal verb y otros verbos típicos que veremos conforme vayan saliendo se usan en Präteritum cuando hablamos. Espero que esto quede, pues, no sé, que quede claro, porque esto sí es súper importante cuando usamos uno y cuando usamos el otro. Y pues que no hay una diferencia como en las lenguas que ya mencioné antes, que es el inglés, el francés, el italiano y el español. Aquí no funciona esto, aquí no aplica esto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Lo único que vamos a saber del Präteritum es la conjugación del verbo haben y el verbo sein. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ocupar en Präteritum. Y esto va así. En Präteritum, pues el verbo haben sería ich hatte, ¿ya? Du hattest, sie, es, hatte, wir, hatten, ihr, hattet, sie, hatten. ¿Ok? Entonces es muy fácil. Ich hatte, du hattest, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Y ahora vamos a hacer el Präteritum con el verbo sein. Ich war. Du warst. Sie, es war. Wir waren. Ihr wart. Sie waren. Ajá. Entonces, aquí tenemos estos verbos que son los que vamos a estar utilizando porque vamos a empezar a tocar el tema de Vergangenheit, que es el pasado. Entonces es importante que sepamos que vamos a conjugar siempre el verbo haben y el verbo sein cuando vayamos a hablar algo del pasado con el Präteritum. Un ejemplo para esto podría ser, a ver, ahora en el presente. Ich bin müde. Ja? Ich bin müde. Ja, das ist müde. Ahora, Präteritum. Yo voy a contarles a ustedes que yo estoy cansada, o que yo estaba más bien cansada. Ich war müde. Ich war müde. Así es como funcionaría. Entonces, si este en presente lo estamos usando, que es el sein, pues cuando vamos a contarlo en pasado, pues vamos a hacerlo así. Ich war müde. Ich habe. Ihr hattet ein Auto. Ihr hattet ein Auto. Ay, se me olvidó poner el presente. Bueno.
Ihr habt ein Auto. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando en el presente, que ustedes, yo digo, ustedes tienen un auto. So, ihr habt ein Auto. Aber in der Vergangenheit ist, ihr hattet ein Auto. ¿Ya? So, jetzt nicht mehr. Das ist der Vergangenheit. Y esto es la manera en cómo vamos ahorita a empezar a utilizar el pretérito. Como ya les comenté, únicamente con los verbos haben y con el verbo sein. ¿Ok? Bueno, después de esto, chicos, pues vamos a continuar con el perfect. Este perfect es súper, súper importante para nosotros. ¿Ok? Porque es lo que vamos a empezar. So, das perfect. Das perfect. Bueno, con todos los demás verbos que no sean sein, haben, Modalverben, vamos a utilizar el perfect. Para la construcción del perfect vamos a necesitar algo que se llama Hilfsverb. Hilfsverb. Y vamos a utilizar algo que se llama también Partizip 2. Partizip 2. Am Ende zweite Stelle. El Hilfsverb va a ir en la segunda posición y el Partizip 2 va a ir hasta el final. ¿Ok? Bueno, para cómo se forma el Partizip 2 tenemos otro vídeo que vamos a ver después. Bueno, hablemos del Hilfsverb. ¿Qué es el Hilfsverb? Bueno, pues para la construcción del perfect necesitamos esto. Y el Hilfsverb tiene pues dos caras. ¿Cuáles son? Tenemos el verbo sein y el verbo haben. Estos van a ser nuestros verbos auxiliares. Así es, sein und haben. ¿Cómo? Pues curiosamente los vamos a estar utilizando en present. Así es, vamos a utilizar los verbos auxiliares que sein y haben en present. Sabemos conjugar el verbo sein y el verbo haben en presente. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, bla, bla, bla. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie und sie haben. Sabemos conjugar en presente estos verbos, podemos hacer esto perfectamente. Pero ahora viene la siguiente pregunta, que a muchos les da dolor de cabeza. Y esa pregunta es, ¿wann benutze ich sein und haben? ¿Cuándo voy a utilizar yo el sein y cuándo voy a utilizar el haben? Pues yo les voy a ayudar. Esto es súper fácil, ¿va? Bueno, el verbo sein lo vamos a utilizar como verbo auxiliar cuando Bueno, a ver, el verbo sein lo vamos a utilizar de tres maneras. Uno, hay verbos que ya son así, ¿ok? Hay verbos que siempre, que ya siempre se van a utilizar de esta manera y no hay como, pues como pierde o algo así. Estos verbos es el verbo passieren, bleiben, ¿ok? Estos verbos, pues ahora sí que definitivamente no importa, pues lo que voy a decirles más adelante. Simplemente que el verbo passieren, bleiben und werden los vamos a estar utilizando con el verbo auxiliar sein, ¿ok? Otro
que vamos, otro punto importante es cuando indican un desplazamiento, ¿ok? Cuando vamos del punto A al punto B. ¿Qué verbos serían estos? Pues el verbo, por ejemplo, gehen, fahren, laufen, springen. Ja, springen, ich bin hier und jetzt mache ich das. Springen, me estoy moviendo de un punto a otro, ¿ya? Es brincar. Fallen, was ist fallen? Jetzt, das ist hier, esto está aquí y de repente se cayó. Hubo un desplazamiento de punto A a punto B. Fallen, ¿ok? ¿Qué más tenemos? El verbo schmelzen. Schmelzen es... Ay, pero esto no es desplazamiento. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Ah, ¿saben cuál más? Fliegen. Fliegen. Y pues sí, estos vendrían siendo. Si ustedes tienen otros, pues que haya un desplazamiento, pues lo pueden anotar. Y también tenemos, también vamos a utilizar el verbo sein con verbos donde cambiamos de estado. ¿Qué es esto? El primero, que es pues, muy fácil, es el verbo sterben. Sterben es el verbo morir. Ajá. Ese es sterben. Aufstehen. Eso ya lo conocemos. Estoy acostado en mi cama y me levanto de mi cama. Estoy cambiando de estado, de estar acostado a encontrarme de pie. Pues de estar vivo a estar muerto, ¿sí? Entonces hay un cambio de estado aquí. Pues otro verbo que es el que había puesto aquí es el verbo schmelzen. Schmelzen, derretir. Pues ¿por qué? Porque es una paleta de hielo, un cubo de hielo que está pues en su forma natural, que es un cubo, y entonces se empieza a derretir. Está cambiando de estado. Entonces, pues bueno, estos serían algunos de los verbos que yo les puedo compartir, que son los que se van a utilizar. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Ahorita no se vayan a mortificar porque no entiendan el Partizip 2, porque ese lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en otro vídeo que se llama Partizip 2 Regeln, ¿ok? Bueno, entonces tenemos nuevamente, repito, sein son verbos que ya son así, passieren, bleiben und werden. Obviamente también el verbo sein, ¿no? El verbo sein, pues también se usa con el verbo auxiliar sein, pero recordemos que el verbo sein normalmente... lo vamos a usar con el Präteritum. Ajá, este es el verbo que vamos a utilizar con el Präteritum. Cuando estamos del punto A al punto B. Gehen, fahren, laufen, springen, fallen, fliegen. Si conocen otros, los pueden agregar. Y también tenemos verbos con cambio de estado. Obviamente hay muchísimos más. ¿Cuáles son estos? Sterben, aufstehen, schmelzen. Como les platico, hay muchísimos verbos más. Bueno, ahora vamos a ver cuándo utilizamos el verbo haben. Chicos, el verbo haben lo usamos para la mayoría de los verbos. Esto, pues sí, no tengo mucho que escribir realmente. El verbo haben lo utilizamos con la mayoría de los verbos que conocemos. Essen, kochen, machen, lernen, studieren oder so. Vamos a utilizar el verbo haben. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, sobre nuestra rutina. Voy a poner los verbos con rojo para que se den cuenta. Ahorita voy a escribir en present.
Sehr. Um 7 Uhr auf. Ja? Das ist Präsens. Präsens. Ich stehe um 6 Uhr auf. Ese es un tren Verben. ¿Cómo funciona esto en perfect? A ver, stehen, díganme. Stehen es un verbo que ¿cuál sería su verbo auxiliar? Aquí hay un cambio de estado, de estar acostado a después ponerme de pie. Por lo tanto, sabemos que entonces este verbo es un verbo que tiene un cambio de estado. Su verbo auxiliar va a ser el verbo sein. Entonces, ich bin um 7 Uhr Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ja, das ist perfekt. Perfekt. Hilfsverb in der zweiten Stelle. Partizip 2 am Ende. Que el Participe 2, como podemos ver que está en la segunda posición, esta es la parte que nosotros vamos a conjugar en la persona de la que estamos hablando. En este caso es ich, pues entonces es bin. Y el Participe 2, vamos a ver después las reglas de cómo es que se construyen. También hay verbos irregulares y ahí pueden apreciar uno de ellos, que es el aufgestanden. ¿Ok? Pues entonces, así es como funcionaría. Bueno, vamos a ver otra oración donde podamos usar el Präteritum y el Perfect mezclados. Obviamente, estamos practicando el Perfect, yo les dije que es un sistema hablado o en diálogos, pero pues tenemos que practicar nosotros como no nativos también escribiendo el Perfect, ¿ok? Vale. Entonces, voy a escribir una oración en presente, ¿ok? Para que sea como más fácil para ustedes cuando yo escriba y que se puedan dar cuenta cómo es que esto funciona, ¿ok? Bueno, vamos. A ver, ¿qué es lo que vamos a poner? Algo sobre pues nuestra rutina o algo así que sea más fácil. A ver. Ahí va. Susi ist müde. Und habe Susi ist müde. Uy. Perdón, estaba hablando de mí. Susi ist müde und hat Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, es ist, wenn dein Kopf tut weh. Ah, ich habe Kopfschmerzen. Ja, das ist Kopfschmerzen. Susi ist müde und hat Kopfschmerzen. Sie trinkt Tee.
und bleibt zu Hause. Nosotros sí comprendemos lo que dice esta oración, ¿no? Susi ist müde und hat Kopfschmerzen. Sie trinkt Tee und bleibt zu Hause. Bueno, aquí lo que estamos diciendo, esto es obviamente presente. Tenemos todos nuestros verbos en presente, nuestros verbos conjugados están en la segunda posición y todo está en orden, ¿ok? Ahora, vamos a decir que esto es ayer, o sea, esto pasó ayer entonces. Generalmente, no siempre pues, pero podemos agregar algún adverbio que nos haga, algún adverbio de tiempo como ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado, el fin de semana pasado, el verano pasado, pues para aclarar que obviamente es en el pasado, en el Vergangenheit. Entonces, yo sí voy a agregar la partícula, gestern, ¿ok? Gestern. Tengo el verbo ist. Quedamos que cuando el verbo es sein, vamos a utilizar el Präteritum. Entonces, gestern, zweite Stelle, war, Subjekt, Susi, müde. Gestern war Susi müde. Und verbo haben. ¿Cómo vamos a utilizar? También el Präteritum. Und hatte Kopfschmerzen. ¿Ya? Gestern war Susi müde und hatte Kopfschmerzen. Ya. Luego dice, sie trinkt Tee. Ella bebe té. Jetzt, este verbo no es ni sein, ni haben, ni Modalverb. Por lo tanto, este verbo se usa con perfect. Ahora bien, primero, ¿cuál es el Hilfsverb de trinken? Trinken no te estás desplazando de ningún punto. No está habiendo un cambio de estado y tampoco es de los verbos que se usan típicamente con el verbo sein. Por lo tanto, entonces su verbo auxiliar es haben. Entonces, sie, verbo auxiliar, sie hat, ¿qué? Tee, Partizip 2, getrunken. Sie hat Tee getrunken. Und ahora aquí tenemos el verbo bleiben. Este verbo bleiben, díganme qué es. ¿Hay cambio de estado? No. ¿Hay desplazamiento? Tampoco. ¿Es uno de los verbos típicos que se usa con el verbo sein? Sí. Recordemos que bleiben, passieren, werden y sein son de los verbos que se usan forzosamente, así es, con el verbo sein. Und ist zu Hause geblieben. ¿Ya? Pues así es como funciona. Tenemos aquí el presente. Susi ist müde und hat Kopfschmerzen. Sie trinkt Tee und bleibt zu Hause. Así funciona. Y cuando lo vamos a relatar, yo les voy a contar, Susi, nuestra amiga, gestern war Susi müde und hatte Kopfschmerzen. Sie hat Tee getrunken und ist zu Hause geblieben. Aquí estoy cambiando el verbo auxiliar porque con trinken el verbo es haben y con bleiben el verbo es sein. Así es entonces, chicos, cómo funciona nuestro perfect. Espero que esto les haya quedado claro y nos vemos en el próximo video. ¡Tschüss!